Muy buenos días, hoy es martes 16 de febrero y de marzo, perdón, damos un mes atrasados, de marzo, y tenemos noticias muy interesantes. ¿Se acuerda usted de el líder Carlos Romero de Champs? Bueno, pues Carlos Romero de Champs fue líder por muchísimos años, fue gente del Partido Revolucionario Institucional, fiel, y por eso lo sostuvieron tanto tiempo. Ahora con esta transformación que se está dando, Carlos Romero de Champs presuntamente se había ido del sindicato y nombraron incluso a otro líder sindical. Pero fíjese usted la historia truculenta que el señor Carlos Romero de Champs pues planeó, y que estaba pasando de muertito, nadando de muertito esa idea, y cómo fue descubierto por una investigación periodística. El señor se alejó del sindicato, pero seguía cobrando en Pemex. Aludió que en todos los años que estuvo al frente del sindicato nunca tuvo vacaciones, y por lo tanto iba a cobrar sus vacaciones de los veintitantos años que tuviera ahí en el sindicato. O sea, le tocaban vacaciones hasta el 2004. Hasta el 2004, imagínense. Más de 3 o 4 años de vacaciones juntas. Y que de acuerdo al contrato colectivo que pues ellos mismos hacen o hizo, pues le tocaban esas vacaciones. Pero su plan con maña era regresar cuando terminara el presidente López Obrador en 2004 y volver a ser líder del sindicato. Ante esta estratagema mañosa, como todo lo que hacía el señor Carlos Romero de Champs, y además cínico, porque una vez un periódico de la localidad, el periódico El Norte creo, le sacó una foto en uno de los eventos a su reloj, y la investigación reveló que ese reloj pues era caro, que era de tal marca y que valía alrededor de 150,000 pesos. Pues el señor Carlos Romero para el mes siguiente mostró otro reloj y dijo: miren, este reloj es más caro. O sea, cínicos. La hija de Carlos Romero de Champs viajaba en vuelos privados con sus animalitos, su perrito, sus mascotas. Su hijo traía Ferraris con pintura, no sé si color oro o de oro, pero el extremo, los nuevos ricos. Y nadie lo tocó nunca. Fue senador, anduvo en varios puestos políticos, sirvió al gobierno, a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de Fox, y nunca le habían tocado ni con la copia ni de una denuncia. Pero hay denuncias en contra de él. Pero lo que ocurrió hoy es que el presidente López Obrador anunció que Romero de Champs había presentado su renuncia como trabajador del sindicato y como trabajador de Pemex, más que todo, porque ese era el trabajo que tenía. Y a pregunta expresa de que si lo habían presionado para que hiciera eso, el presidente dijo que no, que simplemente pues, le llamaron la atención que eso a lo mejor no era ilegal lo que estaba haciendo, de guardar sus vacaciones para luego volver, pero sí era inmoral. Y como tiene varias denuncias en la FGR, bueno, pues decidió hacer eso el señor Carlos Romero de Champs, que pues yo creo que le sirvió mucho, ¿no? Vamos a otro caso. Acuérdese usted del famoso Amparo Veloz que presentaron ante el juez Pablo, a ver, tenemos por aquí el dato de Pablo Gómez. El juez, pero es Pablo Gómez Fierro.
Juan Pablo, yo creo que tiene el nombre del que fue Papa, Juan Pablo. Surgieron muchos en la época de él. Yo creo que coincide un poco con las fechas en que vino el Papa a México. En fin, Juan Pablo otorgó una suspensión provisional a una empresa de las que generan energía por la reforma eléctrica que presentó el presidente ante el Congreso y que fue aprobada por los diputados y los senadores. Pues resulta que en menos de 24 horas ese juez, con historial de conexión con muchos priistas, en el caso del abogado Gómez Collado lo favoreció, ha favorecido a personas pues involucradas en delitos. Bueno, pues rápidamente concedió el amparo, pero lo raro para mucha gente es que también le concedió el amparo a otros presuntamente afectados por esa ley sin que estos lo pidieran, sin que lo solicitaran, lo extendió. Y bueno, pues es una suspensión provisional, como su nombre lo dice. Suspende de momento la aplicación de esta ley, pero no está concediendo el amparo de fondo. Sin embargo, el presidente López Obrador, y con razón, pues le mandó una carta al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciéndole que, bueno, pues era notable que se estaba actuando en contra de los intereses de la nación y en favor de particulares, ya sean inversionistas extranjeros o mexicanos que tienen ese tipo de empresas, que su origen es inconstitucional desde que fueron creadas. Entonces, le contestó el señor ministro, pues que los jueces podían resolver con libertad y que sus fallos o sus acuerdos pueden ser apelables o recurridos. Tiene razón. Sin embargo, el antecedente de este juez y el interés nacional, que es esto de la distribución de la energía, pues de alguna forma debe de considerarse, como se consideró en el amparo, o varios amparos, más de 100 amparos contra el aeropuerto de Texcoco, que finalmente el gobierno interpuso que eran motivos de seguridad nacional, y contra eso, pues el amparo se sobresee, el amparo no se sostuvo. Ahora vuelven otra vez, a través de jueces favoritos, a plantear amparos para entorpecer que esta reforma eléctrica pues no se materialice, se lleve a cabo, ¿no? En fin, fíjese usted eso de que dice el señor presidente de la Suprema Corte, de que están en libertad los jueces. Siempre ha sido así. Han dictado resoluciones cínicas y luego los litigantes, los que han manejado asuntos, los abogados litigantes, van a entender lo que les digo. Y la gente pues también, porque se ha dado cuenta de muchas cosas. Les dice, bueno, yo ya resolví, eso es lo que yo considero. Aunque sea algo absolutamente ilegal, aunque sea algo mañoso, aunque en su resolución citen jurisprudencias o datos que no son verdaderos, que no son aplicables, les vale. Cuando un juez recibe instrucciones de sus superiores, cumple lo que le dicen. Cuando un juez recibe dinero como un acto de corrupción por fallar en tal o cual sentido, también cumplen. Y cuando no cumplen, pues han sido asesinados, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio total y una corrupción enorme, no solo en la Suprema Corte, sino en todo el sistema judicial de nuestro país. En los estados, los tribunales superiores de justicia, como el de Nuevo León, también se reparten los puestos en posiciones de los partidos políticos, en posiciones de grupos poderosos, pero ahí están los magistrados
de los tribunales superiores de justicia para servir a determinados intereses, menos a la nación. Siempre ha sido así. Tiene muchísimos años esto. El maestro Eduardo Pallares, que es tratadista del derecho, decía que el derecho penal era de los pobres, porque la gran mayoría de la gente que está en las cárceles es gente que no pudo tener un buen abogado. Y al decir buen, nos referimos a los que son muy efectivos, no porque sean estudiosos del derecho, efectivos para la gente, para sus clientes. ¿Cómo son efectivos? Pues teniendo lo que ellos llaman contactos, teniendo conocidos, jueces amigos, secretarios de acuerdos, todo eso, magistrados, que con un telefonazo, oye, me interesa este caso, así, así, déjame ver qué puedo hacer, y le buscan en la fórmula del derecho a ver cómo justificar su resolución que salga favorable de acuerdo a esos intereses. Esto es muy común. Es más, es peor todavía. Anteriormente conocí casos que hablaban abogados de esos poderosos, entre comillas, no inteligentes y conocedores del derecho, que eso es diferente, que hablaban con un juez amigo. Oye, ¿cómo ves ese asunto? Pues con un incidente por desvanecimiento de datos o con un incidente planteado de esta forma, pues puede salir la persona, ¿no?, tratándose de materia penal. Y el abogado le decía, bueno, pues haz el incidente y preséntate tú ahí ti mismo, ¿no? No, sí, con mucho gusto. Ya sabían que era dinero de por medio. Estaban al servicio de los abogados poderosos y siguen estando, de los despachos poderosos o los intereses poderosos, o cosas que le interesen al gobierno estatal. La autonomía del Poder Judicial en los estados casi no existe. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no es la excepción. Está impregnada de eso. Estamos haciendo un análisis de cómo en los últimos 40 años, cuántos jueces han ido a la cárcel por actos de corrupción, cuántos han sido despedidos por esos mismos hechos o por falsear un hecho, por contravenir la ley visiblemente, no por un error de interpretación. Estamos haciendo esa investigación y nos encontramos con escasos casos para tanta corrupción que hay. Ya se lo daremos a usted a conocer a través de la revista Ronda en este reportaje y también a través de este medio. Pero así son las cosas en este país. Por eso muchos se extrañan de que de repente el presidente le llaman intromisión los que no lo quieren. Pero no es ninguna intromisión, no le está ordenando al ministro haga esto como lo hacían los presidentes. No le está ordenando que resuelva a favor del gobierno algo que tenga de interés. No, le pide siempre revise. Como ocurrió hace unos meses con la persona que estaba detenida y la mamá fue 2 veces a la mañanera a hablar con el presidente. Y la primera ocasión dijo que iba a checar el asunto. Y ya se dieron cuenta que ya tenía su sentencia 10 años de sentencia, y ya se había pasado 2 años todavía ahí, después de haber cumplido su sentencia, porque estaba en apelación. Pero sin embargo, en ese expediente había 4 protocolos de Estambul que probaban que el joven fue torturado para declarar de esa forma. Y como lo dijo la ministra en retiro y ahorita secretaria de Gobernación, un juez sensible ya lo hubiera puesto en libertad por los protocolos de Estambul que hay. Pues no lo habían dejado en libertad hasta que el presidente le mandó una carta al ministro Saldívar sobre ese caso. Errores que comete el Poder Judicial y graves.
pusieron en libertad a ese joven a las 3:30 de la mañana. Después de que mandaron la carta al presidente en el día, no sé, a mediodía o después de mediodía, a las 3 de la mañana, a las 3:30 lo pusieron en libertad. No porque el presidente lo estuviera pidiendo ni ordenando, sino porque son injusticias que ellos cometen y de repente se ven descubiertos de cómo no les interesa impartir justicia a la gente. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa impartición de justicia, esa administración de justicia? ¿Qué me señala? Ahí está esa carta que envió el ministro Saldívar al presidente. Y pues le dice que recibió su comunicado. Estamos hablando de ahora del amparo veloz. De lo que estaba hablando ahorita hace rato fue de cómo sacaron a esa persona cuando el presidente envió otra carta también. No es intromisión, es una llamada de atención de que hagan bien las cosas, de las injusticias que cometen, de las injusticias que se cometen. Y esto del amparo, que pretenden frenar esa reforma eléctrica que beneficia a la nación y desde luego a sus habitantes, pues está en veremos. A cualquier escrito, cualquier comentario que hace el presidente con respeto a los poderes, tanto el legislativo como el judicial y a la soberanía de los estados, pero pues no puede permanecer así ante una injusticia sin decir nada. Esos escritos los puede mandar cualquier persona al Consejo de la Judicatura y puede pedir alguna investigación sobre un acto que considera que no es legal, además que no es muy usual. Él lo está haciendo y la Corte le acepta eso y investiga a ver qué es lo que resuelven en este caso. Pero la realidad es que, mire, hay algunas opiniones que tenemos ahí de cómo contestó la gente a esa denuncia, a ese escrito que presentó el presidente y de qué forma se refieren a ese acto. En términos generales, a todos los actos de injusticia que hay, ha participado la ciudadanía a través de las redes sociales. Y todos saben y todos creen, pues, cómo están las cosas. Todos han visto eso. Todos han visto que el Poder Judicial no se ha ganado la confianza. Mire, por ejemplo, aquí dice Milton Ramiro: me preocupa más que durante 15 años como ministro no hiciera nada para terminar con la corrupción, el nepotismo, los desproporcionados sueldos de los jueces y la impunidad, con más de 32 millones de averiguaciones abiertas. Apenas el 3% llega a sentencia. Ahí le están contestando al señor Ramón Cosío, que también lo aludió el presidente, de que cometió muchas injusticias cuando fue integrante de la Corte. Enrique Krauss, claro, está hablando a favor de Ramón Cosío. Mi completa solidaridad, querido Ramón. Este es de los intelectuales orgánicos que llama el presidente y que, bueno, pues están a favor de todo lo que esté en contra del presidente. Qué pena que siendo ministro haya actuado de esa manera, y más triste y preocupante es que esté en contra de los intereses de México. El Poder Judicial en algún momento tendrá que renovarse, ser transparente y defender los intereses de la nación. Hay muchas opiniones así de la gente, en realidad. ¿Qué se supone que debería hacer la Corte? ¿Ponemos otra opinión por ahí? ¿Qué debería hacer la Corte? La Suprema Corte de Justicia de la Nación debería de haber o debe de dar un informe de todos los expedientes que están en los juzgados de distrito en el país, desde cuándo no se les condena y por qué a las personas,
se les ha dado la atención debida, tienen defensoría. ¿Qué ha hecho el defensor de oficio si no tienen recursos para un defensor particular? Todo eso debería informarlo cada mes, cada 3 meses, pero que informe a la ciudadanía, la Suprema Corte. Es importante que lo haga, porque nada más ellos hacen sus cosas por allá, como es el caso del joven que estuvo ahí después de cumplir la condena y que tenía esos protocolos de Estambul que pudieron haberlo puesto en libertad de tiempo. A los jueces no les interesa, pese a que la ley dice que el juzgador debe conocer a las personas que juzgan, platicar con ellas, saber sus condiciones, etcétera. Ni los conocen, y menos, o sea, para ellos son un expediente más, un expediente latoso rezagado, de miles de rezagados que tienen. Está viendo ahí lo que dice está viendo lo que dice una persona que opina 33 millones de averiguaciones y solo el 3% llega a proceso. Bueno, es parte de todo esto. Entonces, ojalá y la Suprema Corte pueda de alguna manera entender esto. Ahora, otro punto de vista, los medios de comunicación. Los medios de comunicación que siguen con una rara excepción de menos de un 5% de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los nuevos medios de comunicación. ¿Por qué siguen? Pues siguen en su actitud de falsas noticias, en su actitud de mentir, en su actitud tendenciosa al dar a conocer una noticia, etc. Y nos referimos a medios tradicionales como la radio, la televisión. Fíjese cuál es la relación. El artículo 6 constitucional garantiza el derecho a la información de las personas, de los ciudadanos. Pero los medios de comunicación no respetan a la ciudadanía y hacen este tipo de periodismo falso, tendencioso, mentiroso, o dejan de decir una cosa y la dicen incompleta. Me acuerdo mucho de cuando Joaquín López Dóriga comentó una noticia. Fue una miembro de la asociación de los seguros que hay en el país, de las empresas aseguradoras, y fue y ofreció, ahí estaba el secretario de Hacienda y estaba el presidente a la mañanera, y anunció que iban a otorgar gratuitamente un seguro de 50,000 pesos a los deudos de las personas que fallecieran por COVID. Eso hace meses. Una compañía, o sea, un organismo privado que aglutina a esas compañías de seguros, que nada tiene que ver con el gobierno. Bueno, ¿cómo lo comentó Joaquín López Dóriga más tarde? Dijo, ¿cómo es posible que el gobierno les dé a los deudos del sector salud que mueren por COVID pinchurrientos 50,000 pesos? Y yo dije, yo lo escuché, yo dije, pero ¿cómo dice que el gobierno? No es el gobierno, son las compañías de seguros en voz de su presidenta de ese organismo. El gobierno no tiene nada que ver. Pero eso se lo endilgó al gobierno, y de esa forma ofensiva. ¿Usted cree que no sabía que era particular esa señora que compareció en la mañanera? Pues claro que sabía, pero miente deliberadamente y dice que el gobierno le está dando esa cantidad, y no es así. No fue así. Y como eso, y ese tipo de mentiras están muy constantes en todos lados, siempre. Tergiversando, mintiendo, cambiando. No le tienen respeto a la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho constitucional de estar informado. Por eso el presidente constantemente está contestando. Ya contesta menos porque ya se aburrió, pero constantemente están con esa posición. Ellos.
Por eso a veces es mejor informarse por otros medios, porque es lo mismo, siempre lo está viendo uno. Aunque han bajado muchas influencias, ¿eh? Antes el periódico El Norte, usted iba al Oxxo o al Super 7 a comprar el periódico y ya no había, ¿eh? Después de mediodía, en la tarde, difícilmente usted encontraba un periódico. Me refiero a hace 4 o 5 años. Ahorita ahí están todo el día los periódicos. Hasta en la noche que vaya usted o pase por un lugar de esos, ahí están todavía, no se han vendido. Entonces, se han perdido los medios tradicionales audiencia, tanto en la radio, tanto en la televisión, porque las redes sociales son más inmediatas. A veces le pasan en vivo una cosa que está pasando al momento. Lo que no hacen las televisoras, que van, mandan al reportero, graban, editan y lo ponen en el noticiero de las 10 de la noche, de las 7, etcétera. O los periódicos, que tienen que esperarse para imprimir y al día siguiente dar la noticia. Están en desventaja con los medios de comunicación. O sea, con los medios actuales, electrónicos, o las redes sociales en concreto, están en desventaja los tradicionales. Bueno, tenemos otra noticia. Fíjese que se me hace extrañísimo que el expresidente del PRI de Nuevo León, por ahí tenemos creo que la foto de su cuenta, creo que es en Facebook, pero la tenemos ahí. Este expresidente del PRI y diputado también federal, que por cierto fue el diputado federal que más votos acarrió en toda la República Mexicana, Pedro Pablo Treviño Villarreal, fue presidente de la Lotería Nacional. O sea, baluarte del PRI, para que haya sido su presidente. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Apoyar a Clara Luz Flores Carrales. Como que Clara Luz está sumando a mucha gente de todos los partidos. Y ahí pues se ve medio raro, porque hay gente que le reclama. También hay notas en ese sentido, de que le reclaman de cómo que siendo tú presidente del PRI y siendo una pieza importante, ahora apoyas a Clara Luz. Verá en Clara Luz la efectividad. Fíjese lo que dice Pedro Pablo. Clara representa un futuro sin aventuras. Clara tiene la capacidad para el cambio, un cambio con responsabilidad que nos da certeza y confianza, porque así lo exige Nuevo León. Ándele. ¿Cuántos panistas hay en Morena también? Ahí está Víctor Fuentes, alcalde de San Nicolás, senador de la República. Ahí está otros panistas, hasta el mismo autonombrado lagartija peñasqueada, porque así nos dijo en una entrevista una vez que él era una lagartija muy peñasqueada. Jesús, ¿cómo se llama este señor que fue alcalde y que dejó muy mala fama? Porque me han dicho que en el mismo PAN, me dijo un contador hace años, dijo, no se pensaba, que Felipe se había llevado 500 millones de pesos cuando fue alcalde, pero rectificó y dijo, no, se llevó 2,000 millones de pesos de los giros negros. ¿Cuáles son los giros negros? Pues todos los negocios, los bares, todos los antros que cooperaban para dejarlos que abrieran o que cerraran, hasta más noche, o que no los inspeccionaran, cuotas en sí. Bueno, ese fue el comentario que se hizo. Hasta él, que tiene un historial negativo desde la época de Santiago Krill, hasta él anda ahí en Morena a ver qué le dan. Felipe de Jesús Cantú, ese recalcitrante panista que hasta se puso en huelga ahí cuando le robaron la alcaldía de Monterrey. Imagínense. Por eso le digo que hay una suma enorme que está obteniendo la señora Clara Luz.
Finalmente quiero decirles que tendremos un programa con la historia de cada candidato, que ninguno se salva, a la gubernatura y a las alcaldías, quién sabe, alguno que otro nuevo que no haya participado en política, pero siendo políticos de tiempo atrás, ninguno resiste un análisis o una investigación. Todos se han enriquecido, la gran mayoría, o todos. ¿De dónde, cómo? Bueno, pues ahí le mostraremos lo de cada quien. Vamos a empezar con los candidatos a gobernador, su origen, sus actividades, todo eso, para que no le anden apostando a que la gente no se acuerda de quiénes son. Y no estamos actuando en contra de nadie en especial, ni a favor de nadie en especial. Es el pasado de cada quien. El pasado los hunde, como dice la revista Ronda en su más reciente número, del señor Cabeza de Vaca, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que empezó a delinquir desde que tenía, yo creo que era menor de edad, o andaba en 18 años, asalto a mano armada. Ahí hay notas de eso. Y ahora llega gobernador, pues solamente cambia de la delincuencia común a de la delincuencia de cuello blanco. Así está. Y así vamos a mostrar a todos los candidatos para que usted elija, para que usted vea cuál es el menos peor, porque no le podemos decir que es el mejor, el menos peor. Creo que sería todo esto. Ya no tenemos aquí más pendientes. Pues nada más lo de la vacuna AstraZeneca, que la han pues exhibido, víctima de las falsas noticias. AstraZeneca en varios países que también por el rumor han frenado el usar esas vacunas. Pero AstraZeneca tiene la efectividad que se menciona, está apoyada por Oxford, y pues no tienen por qué mancharla de esa manera, o que sea competencia ahora sí que entre vacunas, después de que faltaban muchas. Creo que ahora hay mucha producción, pero bueno, no solo es producción, pueden ser intereses, puede ser algo político. Por eso México le dijo a Estados Unidos: manda las vacunas esas que frenaste, si no les sirven a ustedes, mándalas. Y la gente que está en contra, los llamados periodistas sagrados, pues dijeron: ahora sí, México está pidiendo ese mugrero que no sirve para ponérselo a los mexicanos. Gran mentira, porque AstraZeneca está apoyada por laboratorios internacionales, por la COPEFRIS de aquí de México y por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Dicen que es una vacuna normal como todas las demás, que no trae efectos secundarios, pero es víctima de rumores. Y bueno, pues si no la quieren ustedes, el gobierno le pidió que le enviaran para acá. Los norteamericanos no han accedido todavía. Pero bueno, eso existe con esta vacuna, que la están satanizando como trataron de hacer con Sputnik, la vacuna rusa. Pero no pudieron, y bueno, ya la vacuna se está aplicando también. En fin, son rumores que existen, no hay que caer en eso. Mucha gente también: no, es que se murió una señora que le pusieron la vacuna. Pues sí, pero la señora padecía del corazón, tenía complicaciones, se murió por causas naturales, no por la vacuna. Cuando empiece a haber ya mortandad de cientos, de miles de personas que se pusieron la vacuna, entonces sí, hay que frenar y hay que pensar. Pero en este momento son rumores. Usted vacúnese, eso es importante cuando le toque. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.